¿Qué tal, amigos? Esta es una edición más de Consultorio de la Construcción. Este es un programa producido por el capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú y por CIP TV, la plataforma de producción audiovisual del Colegio de Ingenieros del Perú. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante relevante que es la nueva ley de contrataciones del Estado, publicada en el diario oficial El Peruano el 30 de abril del 2021, con resolución ministerial 141-2021 y EF54, que da a conocer este proyecto de nueva ley de contrataciones del Estado, dando a los interesados un plazo de 15 días calendario para poder presentar sus aportes u observaciones a la misma. Para hablarnos más acerca de este tema y de los alcances que tiene este nuevo proyecto de ley, está con nosotros el doctor Ricardo Gandolfo Cortés. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en contrataciones del Estado y como tal ha participado en la redacción de la mayoría de los anteproyectos de las leyes y reglamentos elaborados para esta materia. Ha sido creador de Consucode, de los comités especiales y del arbitraje como mecanismo obligatorio de solución de controversias. Actualmente se desempeña como director de la Asociación Peruana de Consultoría y es asesor de distintas entidades, organismos, empresas públicas y privadas respecto a este tema. Así que estamos muy agradecidos de que esté con nosotros. Doctor, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, muy amable, un placer de compartir estos minutos con ustedes. A ver, háblenos en líneas generales, ¿cuál es la nueva filosofía de esta, valga la redundancia, nueva ley y en qué se diferencia de las anteriores? Bueno, yo preferiría empezar situando, le agradezco la pregunta desde luego, y preferiría empezar situando exactamente este proyecto de ley en su exacta dimensión. ¿Por qué digo esto? Porque este es un proyecto de ley. Lo que ha sido publicado el viernes, este último viernes, con la resolución ministerial que usted ha citado con propiedad, es un proyecto de ley. Es un proyecto de ley que, como bien ha dicho usted también, pretende que se apruebe una nueva ley de contratación del Estado. En el Perú, a lo largo de los últimos 20 años o más, veintitantos años, desde 1998, en que se aprobó la ley 26850, en realidad 1997, la ley 26850, cuyo proyecto personalmente elaboré. Han pasado varios años y cada vez con mayor frecuencia los gobiernos tratan de sacar sus propias leyes. Por fortuna, esas leyes no modifican todo el universo legislativo, entre otras cosas porque no hay nada nuevo que descubrir en el mundo de la contratación pública. Pero bueno, introducen ajustes, algunos cambios, que yo personalmente preferiría que se hagan modificando las leyes originales y no cambiando las leyes, porque todo cambio total supone algún problema, tanto para funcionarios públicos como para operadores del sistema, en la creencia de que hay que estudiar un nuevo universo legislativo. Por fortuna eso no ha ocurrido a lo largo del tiempo. Las instituciones tutelares, si se quiere, de la contratación pública se han mantenido inalterables a lo largo del tiempo. Eso como punto de partida. Pero también hay que destacar que este es un proyecto que nace de una iniciativa, bueno, muy ponderable de este gobierno, el gobierno actual, que encomendó a través de una resolución ministerial, otra resolución ministerial, a un grupo de trabajo, constituyó un grupo de trabajo para proponer reformas normativas en materia de contratación pública. Y esta comisión, este grupo de trabajo, ha tenido a bien sacar este proyecto que se ha puesto a consideración de la opinión pública por 15 días. La verdad, hay que pisar firme y hay que pisar la realidad, ubicarnos en la realidad. El gobierno actual es un gobierno que está de salida. Ya sabemos que estamos eligiendo al gobierno que lo va a suceder, al Poder Ejecutivo. Ya hemos elegido un Poder Legislativo. Y este proyecto, el gobierno actual, no tiene mayoría en el Congreso. Va a mandar ese proyecto al Congreso en los próximos días o cuando termine de procesar las sugerencias que la opinión pública, los expertos y los sectores hagan llegar al gobierno, procesará eso y presentará un proyecto al Congreso. Los congresistas también están de salida. Ya tenemos nuevos congresistas.
Los nuevos congresistas están apurando a los que están sentados ahí, ya saca tus cosas, ya tengo que sentarme yo en tu curul. Entonces, ya los congresistas actuales están de salida. Entonces les llega este proyecto, no les alcanza. Como yo digo, no tienen pita para sacar el nuevo proyecto. Entonces, ¿no sirve para nada este proyecto? No, no, tampoco. Es un proyecto, un esfuerzo académico, han recogido opiniones de distintos expertos, gremios, instituciones diversas, y han sacado este proyecto, que por fortuna es un proyecto que no cambia mucho lo que ya conocemos en la ley de contrataciones, como todos los proyectos anteriores que no han cambiado mucho, felizmente. ¿Tiene algunas cosas interesantes? Sí, yo creo que tiene algunas cosas interesantes. Creo que es un buen producto finalmente, pero creo que no tiene muchas posibilidades de éxito. Entonces, va a estar en el Congreso, lo archivarán en alguna comisión, y los nuevos congresistas que vengan verán lo que crean pertinente. Si quieren lo impulsarán, lo modificarán, lo mandan a comisiones, volverán a citar a los expertos, a los sectores, y verá qué se hace. De manera que no nos hagamos muchas ilusiones. El año pasado, si mal no recuerdo, es el año pasado, el gobierno anterior también sacó un proyecto de ley que le llamó Proyecto de Ley General de la Cadena de Abastecimiento Público, muy similar a este, que también tenía algunos avances respecto del régimen actual. Yo pondero siempre las nuevas leyes o las modificaciones, más que las nuevas leyes, las modificaciones, porque toda modificación es un avance, o sea, se nutre de la experiencia práctica, o sea, a través de la experiencia práctica se nota que hay que modificar y eso se cambia y se va arreglando. Para eso se consulta con los expertos, con los sectores, con los ministerios, con los contratistas, con los consultores, con los proveedores. Entonces te dicen que esto está fallando, esto está bien, entonces se corrige, pues. Entonces, todo avance tiene que ser positivo. Entonces, eso en segundo lugar para responder su pregunta. Sí, justamente está muy interesante el hecho de habernos dado un contexto general respecto en cómo se desenvuelve este proyecto de ley, ¿no? Que usted lo ve muy difícil de que salga para el final de este gobierno, porque el Congreso ya está de salida. Pero justamente como usted menciona, esta es una nueva ley que propone cambios específicos. ¿Cuáles son esos cambios específicos que este proyecto de ley está pretendiendo promulgar? Ya, fíjese, yo no he notado ningún cambio fundamental, bueno, algunos. Yo me desenvuelvo en el mundo de la solución de controversias en la contratación pública. Yo soy árbitro afiliado a los regímenes, a los registros de arbitraje de la Cámara de Comercio, de la Pontificia Universidad Católica, de la Cámara Americana de Comercio, y hasta hace poco estuve inscrito en el Registro Nacional de Árbitros. Ahí creo que hay una modificación interesante, que la vamos a hablar luego porque entiendo que de repente no es de mucho interés para los ingenieros. Lo que sí puede es de ser interés, sí es de interés. Claro que sí es de interés, y de hecho más adelante podemos hablar con más detalle respecto a eso. Correcto. Yo quisiera hablarles más bien de un tema interesantísimo que me parece que es el siguiente. En la exposición de motivos se habla de los contratos FIDIC, por ejemplo. Entonces, una de las premisas de esta ley, uno de los objetivos de esta ley, es tratar de unificar todos los regímenes que regulan la contratación pública. Nosotros tenemos la ley de contratación del Estado, como usted bien sabe, y en paralelo tenemos otros regímenes que van de la mano. La ley de obras por impuestos, la ley de inversiones, de concesiones, la ley, en fin, el sistema, el régimen de gobierno a gobierno, en fin, una serie de mecanismos y disposiciones que o le sacan la vuelta a la ley o se van por otro lado, ¿no? Entonces, lo que propone la ley es unificar todo. Eso me parece bien. Ahora, la propia exposición de motivos, y le leo solo un párrafo, dice: existen los sistemas de entrega de proyecto, entendidos como la estructura organizativa para la gestión del diseño y la construcción de un proyecto, los cuales son necesarios para comprender la relevancia de la asignación de riesgos en los proyectos de construcción e infraestructura. En esa línea, dice la exposición de motivos, los modelos internacionales de contratación, FIDIC, ya sabemos que es la Federación Internacional de Ingenieros Consultores,
y NEC, que son los nuevos contratos de ingeniería, por sus siglas en inglés, son valiosas herramientas que permiten estandarizar los riesgos y obligaciones contractuales correspondientes a cada una de las partes, dependiendo del modelo elegido, máxime si estos modelos internacionales de contratación presentan estructuras contractuales ordenadas, un lenguaje amigable y un amplio marco doctrinario, lo cual puede brindar muchas ventajas a las partes que participan en un proyecto. Entonces, trata de abrazar e incorporar estos regímenes FIDIC, que además tienen sus propias regulaciones y que va a derivar a estas regulaciones. Entonces, eso, por ejemplo, me parece un avance. Ahora, no me parece un avance decir, por ejemplo, que estas herramientas inicialmente aplicadas en el sector privado se han traslapado al sector público, resultando de experiencias exitosas en nuestro país y como tales menciona al sistema de acuerdos gobierno a gobierno. Yo no tengo nada contra el sistema de gobierno a gobierno, pero sí me preocupa que a otros gobiernos, nuestro gobierno a otros gobiernos les esté retribuyendo y contratando para pagarles más de lo que les paga a los supervisores de obra y a los proyectistas de obra, porque hagan un gerenciamiento, un asesoramiento, en fin, no porque hagan el proyecto, porque hagan la supervisión, y mucho menos que hagan la construcción. Entonces, yo he preguntado muchas veces si eso sucede en otros países del mundo y no he obtenido muchas respuestas. Es un modelo que ha existido en otras realidades, pero que acá en la actualidad ya casi no existe. Entonces, hay que tener cuidado. O sea, bienvenida a la colaboración extranjera, bienvenida la autoridad, la reconstrucción con cambios, que hace un trabajo muy dedicado, pero yo creo que hay que preferir a los nacionales respecto de los extranjeros. Nosotros tenemos por norma constitucional una economía social de mercado, abierta a la participación de toda clase de postores, en toda clase de procesos, como tienen muchos países, pero muchos países se dan maña para priorizar a sus propias empresas y fortalecer su industria, su construcción y dar prioridad a sus connacionales. Nosotros en eso somos más papistas que el Papa y estamos entregando las cosas a los de afuera sin darnos cuenta que los que necesitan el trabajo son los de dentro. Sí. Y eso se ve en circunstancias tan marcadas como el tema de las vacunas actualmente para la pandemia que nos azota. Estados Unidos produce sus propias vacunas, otros países producen sus propias vacunas y naturalmente dan preferencia a sus connacionales y vacunan a sus países. Y a los peruanos nos tienen en la cola. Si nosotros produciéramos, tendríamos una industria fuerte, estaríamos produciendo nuestras propias vacunas para nuestros propios connacionales. Sí, entonces, doctor. Sí, dígame usted. Sí, lo que pasa es que en el tema de los contratos gobierno a gobierno, ahí la opinión pública podría, digamos, diferir, ¿no? Porque hay opiniones encontradas respecto a favor y en contra. Una parte de la opinión pública podría mencionar que justamente los contratos de gobierno a gobierno, como como se ha hecho antes, ¿no? Y que han tenido relativamente éxito, como por ejemplo los panamericanos, podrían servir para poder agilizar y para poder hacer más eficientes la ejecución de las obras, que en muchos casos, justamente haciéndolas los nacionales, podrían demorar un contrato que podría demorar, que está pactado para 2 años, puede demorarse 4 o 5. Entonces, en ese sentido, puede haber una parte de la opinión pública que sí esté de acuerdo con eso, pero por otra parte, como usted menciona, puede alterarse, ¿no? Justamente la empresa nacional. ¿Cómo llegar a un punto medio? ¿Cómo llegar a una solución de ambas posiciones? Bueno, fíjese, usted ha tocado un punto muy interesante. El tema del éxito por ejemplo, de los panamericanos y de la fórmula del gobierno a gobierno. En los Juegos Panamericanos, efectivamente se llegó a tiempo. Y yo he asistido a varias conferencias de las autoridades de los Juegos Panamericanos y debo celebrar su eficiencia, cómo han actuado. Pero ellos que han dirigido todo eso son peruanos. ¿Ok? Bueno, la implementación la han hecho los funcionarios británicos, me parece, ¿no? Pero lo cierto es que eran obras civiles
sin mayor complejidad, o sea, eran construcciones. No eran obras hidráulicas, no eran carreteras con complejos sistemas de suelos, eran obras muy focalizadas, coliseos deportivos, canchas deportivas, Ok. edificaciones para alojar a deportistas, y tanto es así que además tenían una liberalidad que no la tiene el funcionario público. O sea, ellos pudieron, por ejemplo, agarrar, y conozco de cerca la experiencia, muy exitosa desde luego, pudieron agarrar y decir, bueno, no podemos construir esta laguna para una determinada competición acuática, vamos a adecuar esta otra que tenemos y aprovechar el dinero que tenemos, y agarraban el dinero que tenían para hacer una obra, para reformular otra y apuntalarla y lograr el éxito. Eso está muy bien porque es una gestión por resultados, pero eso el funcionario público no puede hacerlo de ordinario, no puede sacar dinero de una partida y colocarlo en otra. Entonces, tiene una serie de ventajas que lógicamente las tiene el sector privado. Entonces, claro, si esas ventajas las trasladamos a la contratación pública, vamos a tener éxito también en la contratación pública, al menos ese éxito que tenemos acá. Yo quiero, además, en estos procesos de panamericanos y todo eso, también hubo adicionales. Uno cree que no hubo adicionales, que no está todo hubo. O sea, no es la varita mágica que soluciona todos los problemas como se nos ha querido vender o alguien ha querido hacer creer. No hay que confiarse en nada. Las cosas son como son, no lo que dicen ser. Correcto. Ok. Doctor, podemos, pasando a otro tema, disculpe, doctor. Usted mencionó hace un momento la solución de controversias. ¿Qué innovaciones o mecanismos se han implementado en este proyecto de ley respecto a la solución de controversia? ¿Nos puede comentar un poco, por favor? Claro que sí. Fíjese usted, en el tema de solución de controversias, tenemos un régimen actualmente vigente en cuya virtud, por ejemplo, una entidad tiene una controversia con un contratista, entonces, superado el problema de la Junta de Resolución de Disputas, si fuese un asunto de ejecución de obras que exija una Junta de Resolución de Disputas, pueden ir a conciliación y arbitraje. Si van a arbitraje, ya sabemos, cada parte designa a un árbitro y estos de común acuerdo designan a un tercero, que es el que preside el tribunal constituido por estos tres señores. Muy bien. El árbitro que designa la entidad, el funcionario público, tiene que ser del Registro Nacional de Árbitros del OSI. Eso me parece muy bien y le confieso que yo mismo he solicitado esa reforma y le explico por qué. El funcionario público que elige un árbitro no puede elegir a su compañero de colegio, a su vecina, a su amigo de la infancia, y a veces, entre paréntesis, van a medias en los honorarios. No puede hacer eso, porque el funcionario público, de alguna manera, representa los intereses de la nación, que somos todos. O sea, a todos los que constituimos la nación nos interesa que el funcionario público no despilfarre los fondos públicos. Entonces, oye, elige como árbitro a alguien que más o menos sepa las cosas y actúe con propiedad. Okay. Entonces, a él le decimos, señor, usted va a elegir de una lista de árbitros. Podría ser de un centro de arbitraje o podría ser de donde sea, pero le pedimos que elija de esa manera. Ahora, al particular no podemos exigirle lo mismo. El particular, si elige a su compañero de la infancia, a su amigo, a su vecino, es su problema, es su plata, es su interés. Si pierde, si le sale mal el arbitraje, es su problema. No hay problema. A él no le voy a exigir nada. Además, el arbitraje en sí está sujeto a la libre voluntad de las partes. Entonces, ¿qué sucede? El particular puede elegir a quien quiera. Esos dos árbitros así elegidos designan al presidente. La ley actual que ha dicho que ese presidente también tiene que ser del Registro Nacional de Árbitros del OSI. Entonces ya tienen que ser del Registro del Árbitro del OSI el árbitro que elige la entidad y el árbitro que es designado presidente, si es que los dos árbitros no se ponen de acuerdo en la elección de un presidente cualquiera. Si tiene que elegir un centro de arbitraje o el OSI o quien sea, tiene que ser el registro del OSI, ese presidente. Y ese Registro Nacional de Árbitros originalmente ha tenido 250, no sé cuántos árbitros, ahora tiene 47. ¿Y por qué ha bajado así en picada el número de árbitros inscritos en el registro de los?
porque a partir de unas modificaciones efectuadas erróneamente, se está empezando a exigir que los árbitros de ese registro den examen para hacer unos exámenes, para ser admitidos en ese registro. Entonces nadie quiere dar exámenes. Al árbitro tú no lo evalúas por sus conocimientos, tú lo evalúas por su experiencia. Yo digo a mis alumnos, es como cuando ustedes van al médico. ¿Acaso van al médico recién graduado de Cayetano Heredia que tiene todos los conocimientos frescos? Eligen al médico que tiene 100 años de experiencia, 100 operaciones exitosas igual a la 100 años, ¿no? 100 experiencias iguales a las que tú quieres. Valoras la experiencia. Cuando contratas a un ingeniero para construir tu casa, buscas a un ingeniero que ya haya construido muchas casas iguales. No al que tiene muchos conocimientos, pero muy poco, o no tiene experiencia, ¿no? Doctor, entonces, ese es el problema. Sí, doctor, muy brevemente, por favor, la ley establece que el nuevo reglamento dará normativas específicas. Usted, en su opinión, muy brevemente, ¿en qué debería enfocarse este reglamento? Bueno, el reglamento debe enfocarse en muchas cosas, pero, por ejemplo, hemos coincidido con el Colegio de Ingenieros en algunas cosas especiales. Por ejemplo, en evitar el tema de registros. El reglamento exige muchos registros. Las bases estandarizadas, registros, el colmo, se exigen registros de ISO anticorrupción. Uno dice, está muy bien, pero después volteas la cara, comienzas a estudiar el tema y te encuentras que las empresas acusadas de corrupción tenían ISO certificado anticorrupción. Entonces ese certificado de corrupción no sirve. Las empresas corruptas tienen certificado anticorrupción. Entonces, ¿para qué vas a exigir eso? Al contrario, se convierten en, hay certificado a la mujer, certificado azul, blanco, negro, una serie de certificaciones que no sirven para nada y que más bien son utilizadas en el Perú como barreras de acceso al mercado. Entonces tú quieres favorecer a una empresa, pides que tengan el certificado verde y solo tú tienes, su compadre tiene el certificado verde, entonces gana la licitación, ¡pum! Listo. ¿No? Entonces, cuidado con eso. Entonces, nos han dicho en el OCE, en el Ministerio de Economía y Finanzas, que esa es una exigencia del OCDE para entrar a la comunidad del OCDE. Bueno, hay que decirle algo que acá se utiliza eso mal. Después, factores de evaluación también, ¿no? Queremos, estamos interesados en que se corrija para que se califiquen las propuestas, se evalúen de acuerdo a los conocimientos y a la experiencia de cada uno de los postores. Después el tema de las garantías también es muy importante, en eso estamos preocupados todos los operadores del sistema. La garantía de fiel cumplimiento, la carta fianza de fiel cumplimiento, se ha elevado los costos, cada día cuesta más, los bancos cobran más. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Que se pueda volver al fondo de garantía. La carta fianza ahora es elevada y es del 10%. Nosotros queremos que se vuelva al 5%, como era en el RULCOP, como era en el REGAC, como eran en los anteriores reglamentos, y que sea fondo de garantía. De cada pago que se te haga, se te descuente el 5% y eso constituye un fondo de garantía que va a responder por tus obligaciones. Al final te devuelven con los intereses encima. Entonces, nos parece muy importante. Luego también nos parece importante en todo este tema de garantías, el tema de penalidades. No es posible que ahora en el tema de penalidades te vayan a poner penalidades que pueden llegar hasta el 20% del monto del contrato. O sea, es increíble. Nosotros decimos, como en anterior regímenes, que se vaya hasta el 10% de penalidades. Una sola penalidad. Y así como esas, muchas otras medidas que creo que son importantes. En el tema de sanciones, por ejemplo, que se sancione correctamente, pero que no se sancione con inhabilitación permanente a quienes, por ejemplo, presentan un documento falso, pero que no es falso porque tú lo presentas falso, sino porque formas un plantel profesional. Viene un profesional, te trae un currículo con un documento falso y por la culpa de ese profesional, que puede ser alguien enviado por tu competencia, te inhabilitan a ti. Entonces hay que tener cuidado. Hay que inhabilitar también a ese profesional para que no vaya haciendo lo mismo con otros postores, ¿no? Esta posición que usted tiene son las posiciones de la Asociación Peruana de Consultoría. Sí, son la asociación de la Asociación Peruana de Consultoría, del Colegio de Ingenieros, de muchos sectores de la administración pública que han hecho suyas estos temperamentos y que esperamos que sean recogidos en una modificación del reglamento actual. O sea, yo lo que le he planteado a las autoridades de este gobierno es, señores, ustedes se van en julio, pero lo que pueden hacer de acá a julio es modificar el reglamento actual. Ya han hecho un proyecto de ley muy interesante que lo han mandado al Congreso. No pierdan tiempo en hacer un reglamento para ese proyecto de ley, porque eso es a futuro.
Lo que pueden hacer y el país entero les agradecería es solucionar los problemas actuales. Por ejemplo, en el tema de arbitraje estamos con 45 árbitros nomás en el registro. ¿Qué va a pasar eso? Eso va a colapsar a la vuelta de la esquina. Entonces hay que abrir ese registro, hay que enriquecerlo, no empobrecerlo. Ese es el mensaje. Y así como eso, modificar el reglamento y hacer estos pequeños ajustes, no más de 10 ajustes probablemente, para que las cosas comiencen a caminar y no tengamos obras trabadas, no tengamos arbitrajes que no se agilizan, no tengamos conflictos que no se resuelvan. Listo. Listo, doctor. De hecho, me parece muy valioso su aporte justamente, no solamente para este nuevo proyecto de ley, sino también, como usted dice, para incluso poder modificar el reglamento actual, sin necesidad de modificar toda la ley, como ya mencionó anteriormente. Así es. Lamentablemente, se nos ha acabado el tiempo, doctor, pero ha sido muy esclarecedor y nos ha dado un panorama bastante amplio, no solamente sobre la nueva ley, sino también sobre las propuestas para un nuevo reglamento de usted y, por supuesto, de la sociedad civil, como el Colegio de Ingenieros y la Asociación Peruana de Consultoría. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros, doctor Ricardo Gandolfo. No, muchas gracias a usted y saludos a todos los ingenieros del Perú. Estuvo con nosotros el doctor Ricardo Gandolfo Cortés. Él es director de la Asociación Peruana de Consultoría, asesor de distintas entidades, organismos y empresas públicas y privadas, y especialista en contrataciones del Estado. Muchas gracias por haber estado con nosotros y, por supuesto, gracias a ustedes por habernos visto y ya estamos encontrándonos en otra edición de Consultorio de la Construcción. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.